Un programa de análisis, entrevistas y opinión, con José Acosta Salcido y tiradores invitados. La Pistola. Tiros informativos con un cargador completo de información. Porque aquí escribimos con lápiz. La Pistola. Comenzamos. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Señal Liberta y en La Pistola. Es jueves, es 29 de noviembre, prácticamente ya se acabó el sexenio y el sábado empieza otro. Nos dijeron que empieza el gobierno de la cuarta transformación del país. Nos dijeron que vamos a vivir un nuevo México, que vamos a vivir un nuevo Estado. La expectativa es mucha, grande, fuerte, profunda, pero también depende, y no quiero caer en positivismos buena onda, nada más porque es el momento de un nuevo gobierno. También depende de nosotros, de usted, de mí, del señor que está ahí en la pantalla, que hoy colabora con nosotros. Hoy sí lo agarré al Coco Leonel Reyes Castro. Entonces, el sábado, desde las 9 de la mañana, que inician los eventos y festejos del suceso, en esta oportunidad de México de ir a una nueva etapa en la historia, que esperemos, en esa expectativa, en esta incertidumbre, que sea buena para México. Hay mucho prometido, hay mucho por hacer. Falta que se pueda, falta que la decisión verdaderamente exista y falta que logremos cambiar México por un México mejor. Coco, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Pepe. Gracias por la invitación. Ahí nos andábamos escondiendo mutuamente. Sí, hombre, pero bueno, ya nos encontramos. Un saludo al auditorio y pues listo para comentar. Tú marcas la ruta. Pues lo decía, el sábado vivimos una nueva etapa, supuestamente con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, que de hecho ya lo tiene, que de hecho ya está, que de hecho ha sido prácticamente el gobernante de este país desde el 2 de julio. Desde entonces está marcando agenda, está poniendo los puntos a seguir, está pues prácticamente gobernando, si no el país, al menos en muchas de las decisiones de lo que se ha tomado de entonces a la fecha. Y después de una larguísima travesía, de un muy largo periplo de años, 12 por lo menos, hay quien le pone hasta 18, se le abre la puerta del Congreso de la Unión para embestirlo como presidente de la República el próximo sábado. Mucho se ha generado en expectativa al respecto, Coco, de si verdaderamente este proyecto de López Obrador nos va a traer, de acuerdo a lo mucho prometido, un nuevo México, una nueva posibilidad de país o de nación. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, Pepe, yo al final del día soy un hombre que está educado en las instituciones, ¿no? Y toda mi vida ha girado en torno a eso. Este acto ritual que se da el próximo sábado es parte de eso, una expresión institucional de un cambio en el poder ejecutivo que pues, nos ha sido planteado como un cambio de régimen. Bueno, pues que de alguna manera reflexionábamos sobre este tema. Los cambios de régimen o de régimen, cuando son así por la vía institucional, por la vía democrática de un proceso electoral, son procesos de largo aliento, de muchos años, ¿no? Entonces vamos a empezar a vivir simbólicamente, ahora sí, con
con esos símbolos que muchos rechazan, pero que son indispensables en la institucionalidad de las sociedades, de los gobiernos, que es en nuestro caso el cambio de banda presidencial, ¿verdad? Ese es un símbolo, es un rito, el poder son símbolos también, ¿no? Claro. Qué bueno que ese símbolo expresa la civilidad de nuestro país, un régimen constitucional, un proceso que se sujetó con todos los defectos que tienen las prácticas humanas y la política en consecuencia, pero con las reglas escritas, ¿verdad? Y los mexicanos fuimos capaces, a pasar de, creo que yo veo más encono ahorita que durante la campaña, pero fuimos capaces pues de emitir un sufragio, de que ese se contara, y es el de expresión de la voluntad popular. Pero el proceso de cambio va a ser largo. En esto, pues la praxis, lo que hemos visto en todo el mundo, es que son procesos largos. La transición se prolonga porque se va desmantelando el viejo régimen, que no muere de un día para otro. Bueno, quedan ritos, prácticas, inercias, y va surgiendo una nueva forma de gobernar, ¿no? Y siempre vamos a encontrar en estos procesos de transición una caída en el ritmo normal que lleva un país, que a algunos les va a parecer retroceso, estancamiento. No, son, para usar el símil de un parto, pues es un proceso de un parto, ¿no? Está naciendo una nueva figura, una nueva criatura, y no nace de un jalón, ¿no? Bueno, pues, y en este proceso de esa nueva criatura, bueno, pues va a aprender a respirar, y va a aprender a caminar, y va a aprender a comer, y a muchas cosas, ¿no? Yo estoy seguro, pues, que la curva de aprendizaje, porque en este proceso de cambio, pues va a ser más complejo que en los otros procesos de cambio que hemos vivido, sin plantear el cambio de régimen, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, lo estamos viendo en estos 6 meses, pues funcionarios inexpertos. Morena no tiene en su militancia el background, o sea, la experiencia de cuadros formados en la administración pública. Pues van a ir aprendiendo, van a ir desarrollando esa curva de aprendizaje, y bueno, pues esperemos que esto se consolide, ¿no? Eso va a ir construyendo día a día y semana a semana y mes a mes el proceso de cambio, ¿no? Entonces, el proyecto pues, es un proyecto muy ambicioso, ¿no? Y durante este proceso de transición, pues ahora sí vemos a un presidente de la República electo que está ejerciendo el difícil y complejo arte de gobernar, ¿no? Eso le ha llevado a Andrés Manuel a cambiar de decisiones que a mí me parecen de lo más normal, y qué bueno que las ha cambiado, porque eso nos refleja a un hombre que no está casado con sus ideas, ¿verdad? Que es la imagen que muchos quieren dar, ¿no? Entonces, yo estoy muy optimista en este proceso de cambio, pero también tengo la claridad de que va a ser un proceso largo, ¿no? Y pues yo diría... Nombraste ahorita que es altamente, yo quiero entenderlo, Coco, que es altamente simbólico lo que está pasando, porque después de un buen rato, vuelven a aparecer los símbolos que se estaban perdiendo en los últimos tiempos. Yo lo comentaba hace rato en una estación de radio que fui invitado, en Radionet, que la simbología de la toma de protesta de los presidentes de México, quizá tenemos, no sé, 20,
25 años, tal vez 30, que se han ido perdiendo, que ha pasado a ser algo más técnico político de masas, eventos masivos de relumbrón, que eventos simbólicos de toma de poder. Quizá el último ícono en cuanto a cuestiones culturales fue la toma de protesta de López Portillo, o quizá desde antes de Luis Echeverría, o quizá desde antes, y de entonces para acá esto se convierte en un evento masivo de darle jugada y presentación al nuevo rockstar, digámoslo así, de las multitudes por los medios de comunicación, y te crea la presencia desde ese momento de un personaje suprapoderoso, desde la aparición, desde que le ponen la banda presidencial, como que adquiere un halo, cuando pues, no es, o sea, una cosa es el simbolismo del poder que retoma nuestra cultura de origen, que te da un poder para gobernar, para hacer, no para mandar y ser dueño de vidas y de acciones y de obras, como es lo que, al menos es de mi interpretación, lo que ha venido pasando últimamente. Vamos, por ahí tendremos las cabezas de marrano, el presidente entrando por la puerta de atrás, así medio agachado y con una bronca gigante ahí afuera, sillazos, la presencia del Estado Mayor Presidencial, guaruras a lo bruto, o sea, ya se perdió esa intención del mandatario que llega al poder y que sale investido con él y saluda a la gente y la ve y no, ya se ha convertido en eso, en un rockstar, en una especie de suprahumano que no lo podemos alcanzar porque él decide todo lo que va a pasar en el país. Quizá estamos ante la misma presencia, aunque ahora con símbolos. No sé, tu óptica. Bueno, pues este país ha tenido grandes cambios, pero el poder en cualquier lugar del mundo, en cualquier sociedad, está representado por símbolos, aunque algunos los quieran destruir y les quieran restar importancia. Los símbolos reflejan una realidad. ¿Cuál es la realidad ahorita en México? La realidad es que un régimen que se agotó, se colapsó en un proceso largo de 30 años, está en vías de extinción, pero ese poder que se colapsó, representado en dos partidos políticos, el PRI y el PAN, no hay sesiones gratuitas del poder, ¿no? Pues va a estar ahí el intento de reconstruirlo, el intento de regresar al pasado, y como en nuestro sistema democrático, pues cada 3 años se desarrolla una batalla, para usar un término, una competencia, ¿verdad? Bueno, pues vamos un poco hacia el sur y ubiquémonos en Brasil. Pues el gran cambio que representó Lula y Rousseff, pues resulta que no fue para siempre, ¿verdad? Así no son las sociedades. Sí. Ahora tenemos el extremo con Bolsonaro ahí. Y bueno, pues las fuerzas políticas siempre están en esa situación. Pues este fue un triunfo de una corriente política, pues vamos a llamarle de izquierda, porque así se autoidentifica por muchos, aunque López Obrador pues, nunca se ha definido como un hombre de izquierda, ¿verdad? Él nunca ha dicho yo soy de izquierda, ¿no? Pero vamos a clasificarlo en este lugar, ¿no? Esa izquierda que ha triunfado electoralmente en este país, pues el triunfo por lo pronto es por 3 años, ¿no? Ya veremos en 3 años, en una nueva elección, a lo mejor en otras circunstancias, no me atrevería yo a pronosticarlas, pero se va a dar de nuevo la competencia electoral con algo importante, pues el presidente de la República no va a estar en la boleta, como
candidato a presidente de la República. Pues puede ser que esté en este asunto del referendo, de la ratificación, de someterse a la aprobación, pero es otra circunstancia, ¿no? Claro. Entonces, por lo pronto, la izquierda tiene una oportunidad de ejercer el poder por 3 años. Vamos a ver de qué es capaz esta corriente de instrumentar durante esos 3 años. ¿Qué tiene a favor? Pues tiene una oposición colapsada en los partidos políticos. Sí. Pues que no pueden ser oposición ni numéricamente, ¿no? Esos partidos políticos pues están confundidos, no tienen brújula, están pensando más que en ser una oposición, en sobrevivir, ¿no? Tiene un gran bono democrático, pues así le llaman, bono electoral, como quieras ponerle, de el aval de 30 millones, 30 y más. Más de 30 millones de mexicanos, Más sí. de 30 millones que votaron por esa preferencia. Bueno, ahí está. Tiene la mayoría en las cámaras, tiene la mayoría de los congresos locales. Es una fuerza incontrastable. Pero bueno, ahora viene el ejercicio de gobierno. ¿Qué tiene en contra este proyecto? Bueno, la inexperiencia. Todos los que están en el gabinete, pues la gran mayoría tiene experiencias, pero yo diría que muy limitadas, ¿no? Pues, no es igual en el caso del secretario de Hacienda, haber sido el secretario de Hacienda en el DF, donde decía arriba Palacio, donde se atiende el predial, en las licencias, pues que atender la macroeconomía de nuestro país, ¿no? Entonces, claro. Pues el manejo de la inflación y los intereses de bancos y demás. Los famosos mercados, y el petróleo y ahora el gas y bueno. Sí, igual, pues Rocío Nale, pues una excelente parlamentaria, pero dirigir la Secretaría de Energía, que es un área muy sensible al tema de los mercados, el director de Pemex con un Pemex colapsado, ¿no? El sistema de seguridad, pues también muy complicado. Yo diría que eso está en contra, pues, es un reto a vencer, ¿no? Hay otro reto muy importante, pues en Morena hay de variopinto, de chile dulce de manteca o de extrema izquierda a la derecha, a lo mejor si quieres ver. Entonces no hay en Morena lo que los partidos aspiran siempre a tener, la uniformidad en el pensamiento, en un proyecto y la disciplina. Pues bueno, pues es evidente que pues Fernández Noroña trae su brújula y Monreal trae la suya y pues llegas hasta el extremo de posiciones grotescas como las de Paco Ignacio Taibo, ¿no? Pues bueno, es grotesco lo que sucedió, ¿no? Sí. Entonces, esta falta de uniformidad pues también te repercute en el desarrollo del proyecto, ¿no? Pues por un lado sale el PT ahí con el tema de centralizar las afores y pegarle a las reservas del Banco de México, y tiene que salir Ursúa a decir, no, pues por ahí no vamos. Entonces, bueno, pues esto genera incertidumbre, inquieta a los mercados, que los que no conocen de la gobernabilidad, nos dicen a nosotros los mercados nos pelan los dientes. Es una irresponsabilidad de eso. Claro. Ahí está. O sea, los mercados no es un ente abstracto, los mercados reflejan una realidad que se llama confianza de los inversionistas. Y el que piense pues que los inversionistas no importan, pues está muy equivocado. Pues, López Obrador lo ha dicho, ¿verdad? Necesitamos los ingresos del gobierno, pero no son suficientes. Se necesita la inversión privada y se necesita la inversión extranjera. Esos no son militantes de Morena, ¿eh? No. Esos tienen que tener condiciones de confianza, primero que nada,
pues el capital se maneja por la confianza, no por ideología, ni por sexo, ni por nada, ¿no? No tiene. Si hay confianza, invierto. Si no hay confianza, pues en México lo hemos vivido mucho. Si no hay confianza, los pesos los hago a dólares y los mando al extranjero, ¿no? Ya lo hemos vivido. El que no se acuerda de eso, pues tiene corta memoria, ¿no? Sí. Entonces ese es otro reto, la disciplina interna y la homogeneidad que debe tener el grupo gobernante, ¿no? Tiene pues la ofensiva que ahí está, pues, de las capas sociales y los electores, pues que no se resignan ni se van a resignar a haber perdido la elección. Entonces van a ser 6 años duros en este tema, ¿no? Un gobierno que necesita ser eficiente, generar confianza, una crítica permanente, justificada, injustificada hacia la toma de decisiones, un entorno internacional pues que no es favorable a México, ¿no? Ni a los países emergentes, y surgen problemas pues que hace 2 meses no los veíamos, pues ahí está el proceso migratorio de centroamericanos, básicamente en este momento hondureños, pero pues yo digo que es un fenómeno al que nos tenemos que acostumbrar y va a estar ahí. Entonces pues habrá que diseñar políticas públicas, porque pues ni modo de hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos, ¿no? Entonces bueno, pues tendremos que ser lo que somos, un puente de tierra para Centroamérica, para que por ahí transiten los migrantes, lleguen a la frontera, y ahí pues ya es un asunto humanitario, pero también geopolítico. Y bueno, pues tenerlos ahí en condiciones, porque en esos procesos de migraciones pues viene de todo, gente que ve en busca de un nuevo país, pero pues vienen delincuentes, vienen malandros, y le tenemos que dar a los mexicanos seguridad, ¿no? Claro, es parte de, y ya vienen para acá, ya vienen de Tijuana para acá. Déjame, te hago este comentario que nos manda Jorge Emilio Adair. Pregunta, ¿cuál izquierda? Eso ya no existe, ni derecha ni centro, es puro cuento. México es más grande que 30 millones de un partido. Ya es peligroso comentar. En la izquierda o te alineas o sientes las consecuencias. Si eres libre pensador, eres derechista o enemigo. Mejor seamos mexicanos, defendamos la Constitución. Pues sí, bueno, yo en general estoy de acuerdo con esas afirmaciones, pero pues lo dije desde el principio, bueno, pues es para facilitar el análisis. Claro. Yo no creo que esto de izquierdas y derechas hayan desaparecido. Pues como siempre en la historia tienen matices, pero sigue funcionando el modelo de izquierda, derecha, centro para hacer un análisis. Es para tener una referencia de las decisiones que se tomen, Coco. Finalmente, ¿qué es de izquierda? ¿Darle apoyo a los que lo necesitan? ¿Generarle justicia a los que menos tienen? Y justicia me refiero darles capacitación, generarles empleo, facilidad para su vivienda, tenerlos bien consecuentados en cuanto a salud y seguridad, que tus afores funcionen a la hora de que te pensiones, que la capacidad de ahorro sea real en los mexicanos, que vayan a unas buenas escuelas, que tengan una buena educación, que puedan comer sanamente y bien cumpliendo los requisitos básicos que te solicitan las normas de nutrición internacional, que tu vivienda no se esté cayendo y no la debas eternamente, que a la hora de que puedas tener un vehículo puedas pagarlo y disfrutarlo, no vivirlo y sufrirlo como sucede con la mayoría, que a la hora que tengas que pagar tus obligaciones fiscales, sean los prediales o sea lo que tengas que pagar de acuerdo a tu calidad, de acuerdo a tu estadio y a tu estatus en la escala social, pues puedas hacerlo tranquilamente y no estarte comiendo las uñas para ver o pago el predial o pago la luz o pago la renta o comemos y a ver cómo le hacemos, porque esa es la realidad de los mexicanos en general, ¿sí?
Sí, yo diría, pues, y los dueños originales de la tierra, los dueños originales del territorio, de la nación, pues pobres paisanos, viven en la penuria total, ya no en lo que ya le llamaron en un momento del tercer mundo, sino ya viven en el inframundo, y ahí está la muestra de los tarahumaras, los tepehuanes, los guarojíos, todos, ¿dónde los tenemos? sí, pues en el olvido y en el abandono, ¿no? Sí, total. Pero bueno, pues si quiere el comentarista que se ocupa de esto, bueno, pues suprimimos en los términos de izquierda-derecha, está bien. Y todos somos mexicanos, pues sí, todos somos mexicanos, pero con intereses diferentes o Claro, matizados. claro. Mira, yo hoy en la mañana acostumbro reunirme los jueves en la mañana con un grupo de empresarios, todo. Pues si me pides a mí mi opinión, pues es gente, yo lo ubicaría otra vez en la derecha, pero a la hora de compartir los objetivos, pues tenemos los mismos para ubicarme yo en la izquierda. Nuestra diferencia es en los cómo, en los con qués, en los cuándos. Y hoy siempre se invita a ese desayuno, a ese café más que desayuno, pues algún personaje, ¿no? Hoy invitaron el señor Terrazas del grupo Punto Alto, la constructora Arruba, creo. Y bueno, pues cuando terminó su exposición le dije, oiga, pues yo no tenía el gusto de conocerlo, pero pues escucharlo para mí es una bocanada de aire fresco, pues resulta que usted está más a la izquierda que yo, ¿no? Pues es eso. Él habló de la educación, de la democracia, del combate a la pobreza, del combate a la corrupción. No lo escuché emitir ningún juicio negativo, al contrario, positivo hacia López Obrador y cómo colaborar con este proyecto de cambio. Bueno, pues en efecto, pues la diferencia que tenemos es en el cómo, en el cuándo, en el con qué. Entonces, pues bueno, yo utilizo los términos como los sigue utilizando mucha gente, pues a lo mejor por nuestra edad, por nuestra cultura, por lo que hemos leído, pero está bien, pues acepto yo el matiz, ¿no? Entonces yo diría, en efecto, todos somos mexicanos, todos estamos hechos del mismo barro, pero no es lo mismo Bacín que Jarro, ¿no? Claro, claro. No es lo mismo mexicano Slim que mexicano Coco Reyes, ¿no? Pues claro, los dos queremos que el país avance, que no haya pobreza, pero te aseguro que vamos a tener grandes diferencias en los cómo, ¿no? Sí, claro. Entonces, para seguir hilvanando donde estábamos, es que ese gran reto que tiene Morena para ubicarlo como partido, pues ya hablamos de eso, ¿verdad? Inexperiencia, no es un partido unificado, no hay el concepto de la disciplina. Entonces, todos son retos, diría yo, ¿no? La embestida de la oposición, que yo digo, durará los 6 años, ¿no? Pero también por otro lado, pues la violencia verbal de los triunfadores, ¿no? Pues esto pues también son mexicanos, pero pues están festejando su triunfo, a veces se quieren comer el mundo a puños y bueno, pues tienes todos estos desarrollos desiguales pues, que se irán presentando, ¿no? Yo diría que este proyecto que se nos presenta, pues para mí es un gran proyecto, pero lo veo así, de largo aliento, serán 6 años pues de cimentarlo, de construirlo, y lo ideal para este proyecto pues sería la época post López Obrador para continuar pues, otro sexenio y otro sexenio y los que sea necesario para en efecto hacer un cambio de régimen, ¿no? Sí. Entonces yo sentaría así las cosas, ¿no?
va a haber otros escenarios donde se van a desarrollar estos proyectos, que es a mí los que más me preocupa, fíjate. Porque indudablemente el equipo de López Obrador, que está en el centro, pues en el poder central, en México, los secretarios de Estado, etcétera, pues tienen un desarrollo más consistente, con más experiencia. El problema son los cuadros locales, en los estados. Pues la izquierda, para seguir usando el mismo símil, no ha gobernado ningún estado del país, excepto Michoacán, si queremos verlo así, ¿no? Pues estuvieron Entonces, en la no, Ciudad de México, si se puede decir izquierda. sí, no hay cuadros que tengan experiencia administrativa. Yo diría que hasta veo un gran déficit en las personas que están asumiendo los liderazgos. Pues es un asunto de que se preparen, de que el ejercicio los vaya haciendo consistentes. Y de repente ves escenas, pues que si no fuera por la inexperiencia de algunos protagonistas, pues sería dramático, ¿no? Pero pues ves ahí peleados un senador con un diputado, y pues dándose casi de cachetadas o creo que empujones. Y bueno, pues la explicación es esa, pues es la inexperiencia, ¿no? Ves cuadros, para no hablar de Chihuahua, pues en Veracruz, que más o menos tengo información, pues Veracruz junto a Chihuahua es otro mundo, ¿no? Claro. Lado, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Pues hay una decisión también ya tomada, pues que tiene como todo, sus pros y sus contras. El problema de la centralización de las decisiones. Y en esto se enmarca la decisión de tener los delegados estatales, ¿no? Estos que le han llamado superdelegados, virreyes. Pues vamos a llamarle, creo que es más correcto llamarles delegados federales, ¿no? Ahora en lugar de 40, 30, pues es uno. Está bien, bueno. Pero esos cuadros que van a estar en cada uno de los estados, pues es evidente que van a entrar en contradicción con los gobernadores de los estados. Y ya tienes gobiernos de los estados o gobernadores, pues que están protestando con esto. Claro. Vamos a tomarle la palabra que es por el asunto del federalismo. Está bien. Pero junto a eso, y no menos importante, es que la disputa por los recursos federales. Mira, en Chihuahua, de cada 10 pesos que se ejercen en el presupuesto público para unir el federal y el estatal, 8 pesos vienen de la federación. Fíjate. Entonces, el gobierno del estado genera 2 pesos de cada 10. Pues imagínate qué ha sucedido en el país con esos recursos. Pues se desaparecen, se subutilizan, es para favorecer a los compadres, a las empresas amigas, etcétera, etcétera. Pues los gobernadores quieren conservar ese poder, ¿no? Entonces, por muy tersa que sea la relación en cualquier estado, pues al final del día va a ser ok, pues quién decide y cómo se gasta ese dinero. Pues esa va a ser otra fuente de conflicto. Y luego hay una, pues que a mí me preocupa mucho, que es el tema de la Guardia Nacional. Antes de ir a ese tema que creo que es muy importante, desde Monterrey, Raúl Lara nos está viendo y dice, no entiendo por qué panistas y priistas se sorprenden de que va a gobernar López Obrador, si ellos son responsables de minar su personal político con tanta corrupción. Y aquí marco ese tema, lo subrayo, lo apunto y le pongo rayitas y le cambio de colores y tamaño de la letra. Creo que parte de lo que mucho se busca ahora es que sería lo nodal, la primera base, Coco, para cambiar esto que le han llamado PRIAN a una nueva etapa que si quieres le llamamos cuarta transformación. La base está en la opacidad, en la corrupción, en la impunidad con que políticamente han actuado los gobernantes del PRI
y del PAN, en la federación, en los estados y en los municipios. Tenemos inundada nuestra sociedad de esos conceptos de impunidad, de opacidad, de corrupción. Sin duda alguna, Pepe. Mira, hoy el señor Terrazas decía, López Obrador no es causa, es efecto. Pues sí, eso sucedió. El ejercicio de 30 años de gobierno neoliberal por el PRI y por el PAN colapsó éticamente a este país. El último sexenio, pues bueno, la corrupción exacerbada donde le pongan la mano. Sí. Entonces, el PRIAN, que yo creo que es correcto el término, porque habla de una forma de gobernar, no de que estén juntos, ¿no? Pues se separan porque cada partido tiene sus intereses. Pero el modo de gobernar fue el mismo, la corrupción, la opacidad, todo eso desató violencia, desató desaliento. O sea, algo de lo que recibe Andrés Manuel como presidente y Morena como partido y la Cuarta Transformación como proyecto, es un país éticamente colapsado, donde le aprietas, donde pones el dedo en la llaga, duele y sale pus. Estoy hablando del tema de corrupción, violencia, impunidad, influyentismo, capitalismo de cuates. Eso es lo que los mexicanos, 30 millones de ellos, se cansaron y optaron por una nueva forma de gobernar. Buscando una nueva forma de gobernar. Buscando una nueva forma de gobernar. Ese es el reto de Andrés Manuel, de Morena y del proyecto de la Cuarta Transformación. Gobernar diferente. O sea, los mexicanos no votamos por ser menos peores que el PRIAN. Votamos por un proyecto diferente. Y es donde tenemos que impulsar un proyecto diferente, apoyar la Cuarta Transformación, pero no firmamos un cheque en blanco. Tenemos que estar muy pendientes como personas, como individuos, como agrupaciones, como sociedad, de que ese esa Cuarta Transformación que se nos ofreció como proyecto, se concretice, y si no se concretiza tenemos que irlo criticando. Claro. Criticar el proyecto no es estar en contra de él, es exigir que seamos diferentes. Mira, hay decisiones que a mí en lo personal no me gustan, pero estoy seguro que se tomaron porque es tanta la corrupción que la gobernabilidad de este país está en riesgo. Vamos a hablar de la inseguridad, de la violencia. Andrés Manuel durante años nos dijo el ejército a los cuarteles. Sí. Y todos votamos por eso también. Sí, sí. Hace 25 siglos, la friolera de 25 siglos, Platón dijo que el poder militar debe estar sometido al poder de los civiles. Sí, a la decisión del Estado. A decisión del Estado. El otro día alguien me preguntaba, pues ¿por qué le tienes tanto miedo a la militarización, al ejército? Pues muy sencillo, pues por Porfirio Díaz, por Huerta, por Villa, por Obregón, por Calles, por todos estos que quieras y gustes. Pero ahora ya en la época moderna, pues por la represión de los ferrocarrileros, por el 2 de octubre, por Ayotzinapa, por Tlatlaya, por el general Acosta Chaparro, sí. por el general Curiel. Sí, y sigue la lista, y sigue, sí. Entonces es infinita la lista, ¿no? Sí. Bueno, pero sucede algo. Hace poco tiempo, estoy construyendo una especulación, pero pues creo que tengo fundamento. Seguramente la información que recibió Andrés Manuel López Obrador de los militares fue en el sentido de que la gobernabilidad del país está en riesgo, porque las policías municipales están infiltradas por el narco, son parte de ella, porque las estatales también, y también el ejército. Entonces,
el proyecto civilizatorio, pues estoy seguro que Andrés Manuel les dijo a los militares, bueno, pues háganse cargo de él. Y los militares seguramente le contestaron, sí, señor presidente, nomás que cambie las leyes, ¿no? Porque Claro. estamos en contra de la Constitución en las calles, estamos en contra de la ley de seguridad, estamos en contra de todas las normas legislativas, entonces haga un traje a la medida para que mañana o pasado no nos vayan a procesar por crímenes de lesa humanidad, por violación a la Constitución. López Obrador dijo, pues está bien. Bueno, esa es una realidad. Si a mí me preguntas, pues a mí no me gusta eso. Yo hubiera insistido en modelos civilizatorios en los que se requiere un pacto social. A ver, mira, el crimen organizado no puede existir si no está ligado al gobierno. No puede existir si no está ligado a los empresarios. Y hasta algunas iglesias son beneficiarias del crimen organizado. Entonces, necesitas un pacto social en el que la sociedad excluya y condene a los delincuentes. Muchos saben quiénes son los empresarios que están implicados en eso, quiénes son los gobernantes que están metidos en ese tema, cuáles son las iglesias que hacen la apología de estos delincuentes. Y un sistema que persiga la ruta del dinero. Pero mira, si a la ley del notariado le pones ciertos candados para que nadie haga compras en efectivo, si le pongas seguimiento al dinero, a las agencias de autos, a los grupos financieros, pues vas a encontrar el dinero. Si a los que están involucrados en el combate al crimen revisas su nivel de vida, pues vas a encontrar que un policía que gana 30,000 pesos, pues tiene un carro del año, pues está recibiendo dinero de otro lado. Está raro. Entonces el proceso civilizatorio implica usar herramientas civilizatorias de inspección, de seguimiento, de condena social y de ejercicio de la acción penal y la incautación de bienes, etcétera, etcétera. Pues yo creo que con ese modelo podríamos transitar, porque a mí me queda claro que lo que no ha habido en los regímenes prianistas es la voluntad del poder público de combatir al crimen y a la delincuencia organizada en serio. Entonces, bueno, pues es una medida de emergencia. ¿Qué me preocupa a mí también en ese tema? Que se hacen reformas constitucionales que tienen el carácter de permanente. Yo diría, si la Guardia Nacional la integra, está bien, con la Policía Militar, la Naval, la Federal, y convocas a reclutar 50,000 jóvenes, pero que se ponga, fíjate, aquí está lo grave, la iniciativa dice, el reclutamiento, la preparación, el mando, el operativo, la organización y el despliegue de la Guardia Nacional estará bajo la dirección de la Secretaría de Defensa. Sí. Bueno, entonces la Secretaría de Seguridad Pública se transforma en un ente normativo, va a hacer programas, proyectos, pero se los entrega a la Guardia Nacional y los generales, los militares la van a ejecutar. Ahora, Coco, ahora déjame te comento, te pregunto. López Obrador prometió rápido, lo más rápido posible, acabar con la violencia en el país, cosa que nos tiene inundados. Pero si no recurre a una policía como la militar formada, de donde la está formando, donde pretende, ¿de dónde más los va a sacar?
¿En cuánto tiempo puede tener a su Guardia Nacional de 50,000 elementos capacitados, preparados, que sepan de armas, que sepan de derechos humanos, que sepan de derecho, que conozcan el trato, que conozcan las operaciones científicas y de investigación, los modelos de investigación, la planeación estratégica, la utilización de satélites, de vías de comunicación, etcétera, para poder enfrentar al crimen y que genera la violencia? Si no tiene capacitación, los únicos o los que mejor lo hacen, que no quiere decir que sean los buenos, pues son los militares y son los marinos. Los otros, pues quién sabe, como que no. Entonces tiene que recurrir a lo que tiene. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo nomás el detalle que le pondría es que esto debe ser transitorio, no renunciar constitucionalmente a un proceso civilizatorio. O sea, está bien, acepto, compro lo que tú me dices. Yo nomás diría, no hay que meterlo en la Constitución, hay que ponerlo en las leyes reglamentarias y seguir el proceso de formación de una guardia civil, pero sujeta a los civiles. Porque mira, en 3 años vamos a pensar que Morena pierde la fuerza en las cámaras y en los congresos locales. Sí. Ahora sí, en 6 años, si tenemos un mal presidente, vamos a pensar que López Obrador, como dicen todos, es que hay que tener confianza en fe en él. Está bien, va a ser un extraordinario presidente. ¿Y el que sigue? Bueno, pues pues quién sabe, ¿verdad? Tendrá que estar en la Constitución. ¿Qué tal si nos llega un mal presidente? ¿O qué tal si gana un presidente del PAN y su visión es otra? Pues ahí va a estar la Constitución, que ya no se va a tener la hegemonía sobre el Congreso, los congresos locales para modificarla. Entonces nos vamos a tener que aguantar. Sería menos rígido si lo metes en una ley reglamentaria y le das temporalidad. Y yo diría, está bien la medida de emergencia, nada más que la última decisión. Bueno, el razonamiento dice, es que López Obrador va a ser el comandante supremo, él está por encima de todos. Sí, nomás que el presidente de la República no va a estar pendiente de lo que pasa en Ojinaga. No, de los operativos, ¿no? Pues no. En los operativos, no. Entonces necesitas una estructura civil. Porque el ejército está educado. Pues, a ver, mañana le das una clase de derechos humanos, una semana encierras a los militares a darles teoría sobre los derechos humanos, de equidad de género. Bueno, pues está bien, pero tienen décadas entrenándose para exterminar al enemigo. Ellos Venezuela. no están preparados para pues sí, Venezuela, no Bolivia. Sí. El que esté enfrente es enemigo y hay que abatirlo, dicen ahora. No, el término correcto es exterminarlo. Sí, sí es. Entonces, sí. para que experimentes ese cambio cultural, pues no se hace un fin de semana, ¿no? No, claro que no. Son los puntos que a mí me preocupan, pero bueno, pues ya es una decisión tomada. Entonces, bueno, hay que estar pendientes que estas fuerzas, que la Guardia Nacional, pues eso nos toca a los ciudadanos, pues que no violenten los derechos humanos, que no salga peor el remedio que la enfermedad. Que no salga más caro el trapito que la limpiada. Sí. Entonces, bueno, pues son los grandes retos de estos proyectos ambiciosos socialmente, válidos socialmente, pero bueno, pues decía el clásico, pues si las cosas fueran fáciles, sí, pues todos las harían, ¿no? Sí, son complejas. Entonces, en este sentido, pues yo tengo un gran optimismo, pero también tengo la certeza que es un proyecto de largo aliento que iremos construyendo pues, poco a poco y que la crítica es un instrumento de fortaleza. O sea, yo soy enemigo del culto a la personalidad, del culto a las personas. Estoy educado en la construcción de instituciones. Y a eso debemos aspirar, pues
Claro. No hay soluciones mágicas. Claro. Y bueno, es tan grande el país, es tan... Me pongo a pensar en toda la serie de acciones que se tienen que realizar desde el gobierno, y es inmenso, Coco, es inmenso los puntos a tratar, y luego volteo y veo la Constitución y digo, híjole, ¿y en este librito cabe todo? Pues sí, cabe la norma, cabe el lineamiento, ahora sí, que es político, pero que es moral. Es decir, es confiar en él y creer en él, realizarlo, y entonces todo esto podría caminar. Si tal vez ni siquiera con cuarta transformación, no, hombre, con que revisaras el librito y lo llevaras a cabo, con eso tendrías, pero pues ahora necesitamos de un proyecto como Cuarta Transformación para transformar de veras la mente de 135 millones de mexicanos y empezar a pensar que tal vez sin el librito, pero tenemos que respetarlo. Tenemos que respetar las funciones formales de los ciudadanos, de los trabajadores, de los profesionistas, de las organizaciones, de las entidades y del gobierno como tal, Coco. Si lo hacemos, podemos llegar a hablar de una transformación importante. Si le hacemos al loco y pues ya llegó López Obrador y pues ahí va a tomar decisiones y al rato lo tiramos a Lucas, pues no va a pasar absolutamente nada. Quizá nos force en lo que pueda y como pueda por las cuestiones impositivas y de orden y demás, pero si no queremos, si no aceptamos, no va a pasar gran cosa, por desgracia. No, pues lo tenemos que construir todos, no hay otro camino. Es que este tema de la gobernanza, pues es tema muy complejo, de fuera lo puedes ver simplificado, no, pero pues date una vuelta por cualquier institución y observa y vas a ver lo complejo que es ese librito llamado Constitución, sí, cómo aterriza en el escritorio de un jefe de departamento. Bueno, pues de la Constitución vienen leyes reglamentarias y luego está la Constitución local, sí, las leyes locales, los tratados internacionales y luego decretos, reglamentos, circulares, instrucciones. No, pues eso es de especialistas. Mira, yo veía el otro día a mi amigo Juan Carlos Loera. Pues a mí me parece una gente muy talentosa y lo veo, me gusta su presencia, su expresión. Pero Juan Carlos Loera, fíjate, ahorita no sé si ya pidió licencia, pero estaba funcionando como diputado federal. Ya pidió licencia y empieza a funcionar la licencia el próximo domingo. O sea, hasta el sábado es diputado. Okay. Pero al mismo tiempo estaba construyendo la base sobre la cual despegaría como delegado estatal. Y ser delegado estatal implica un proceso de información enorme, Pepe, sí, enorme, sí, que no lo puedes realizar a título personal. No, es toda una institución. Sí. Es crear una institución, Coco. No sé si él en lo personal le dan instrucciones, no sé, pero nombra 10 delegados regionales. Y revisa tú el perfil de los 10 delegados regionales. Y salvo Oscar Leos Mayagoitia, los otros no tienen la mínima idea de qué es la administración pública. Hay mucha inexperiencia. Yo no sé si eso... Y eso se lo dije a Juan Carlos hoy, precisamente. Conozco algunos de los personajes que van a ser delegados de estos 10. Por ejemplo, Elizabeth Guzmán, que va a estar aquí en Ciudad Juárez. Lizzy Guzmán. Una chava trabajadora social, muy entregada a su proyecto, muy buena persona, muy preparada, muy estudiosa,
pero es la primera vez que va a trabajar en la administración pública. Sí. Tomar una decisión en la administración pública en una delegación como esta, que va a incluir Juárez, Casas Grandes, Villomada y el Valle de Juárez y todas las poblaciones, pues tomar una decisión sobre este patrimonio de humanos va a estar en chino, ¿eh? No es una cuestión nada más técnica de decir un plomazo y le pones un garabato al proyecto. No, tienes que pensar en un montón de cosas que quizá la formación sea buena, la intención sea maravillosa, pero la experiencia en un momento dado puede fallar, puede faltar. Esperemos que se pueda arreglar de alguna manera. Fíjate, todo ese gran proyecto que pues, yo lo comparto, la idea es que los recursos de la federación lleguen directamente a los beneficiarios. ¿Está bien? Sí. Nada más que ese objetivo, para cumplirlo, el proceso, la normatividad operativa, pues no lo puede hacer un delegado estatal, ni lo puede, no, pero además en México tienes que generar todo el entramado para que eso funcione. Y yo te diría, pues yo conozco muchos más de esta muchacha, señora que tú mencionas. Guzmán, sí. Conozco a todos los demás. Pues yo te digo que todos los demás, si no es su primera experiencia en la administración pública, nunca han ocupado un cargo ejecutivo. Entonces, pues ahí hay un problema. Te decía, yo vi una entrevista que le hicieron ahí en Juárez, en una radiodifusora a Juan Carlos. No, pues yo lo veo muy bien manejándose ahí en la prensa y todo. Pero al ratito me doy cuenta de lo siguiente. Está desinformado, no está actualizado en su información. ¿Por qué? Pues porque mientras anda atendiendo la Diputación Federal, las cuestiones normativas en Chihuahua y luego en México, pues no tiene tiempo sencillamente de leer la prensa, los editoriales, lo que se está produciendo de información. Y entonces yo ya lo veo contestando, pues desactualizado, desinformado. Entonces, fíjate, esta es una de las grandes fallas institucionales en los estados. Necesitas un área de inteligencia, llámale como quieras, que tenga especialidad en buscar información, capturarla, procesarla, interpretarla, y no entregársela al jefe, en este caso a Juan Carlos, pues para que esté actualizado, para que no ande buscando él en la revista quién sabe qué y dónde, qué pasó, y pueda contestar adecuadamente a este reto que son los medios de comunicación, que es cuando él se comunica con la sociedad. Entonces, estas tareas son muy complejas. Mira, yo veo a los congresistas, a los diputados locales de Morena, te aseguro que tampoco tienen esa información, aunque ellos tienen más tiempo. Pues y los sí. Oigo en sus entrevistas, y pues, bueno, voy a presumir si quieres, pues yo sé de eso. Claro, entonces, claro. Veo y digo, pues, ¿qué es esto? Estos cuates ya tienen algunos meses y parece que están en una asamblea de sociedad de alumnos, ¿eh? Pues claro, claro. Sí. Desactualizados. Claro, pues yo ya ni me acerco ahí porque con estas opiniones, pues... Oh, sin el timing, sin... Sí. Esto es un fluir, esto es una carrera, la política, y la política ahora más, y requiere cada vez más de talentos y de decisiones muy bien pensadas, pero no del momento, o sea, esto ya lo debes traer. Yo espero, Coco, de veras, que exista la ubicuidad de estos personajes y que empiecen a hacer política rápido y bien. Por lo pronto, a partir del sábado a las 9 de la mañana empieza los eventos estos que nos van a dar pie para la historia de la Cuarta Transformación, para iniciarla, que ya inició, pero para iniciarla formalmente. Y si todo sale bien, pronto estaremos comentando la reducción del IVA,
la homologación de los precios de la gasolina, la creación de la ampliación de la frontera, la baja de los impuestos, el IEPS a los propios consumos de combustibles, los salarios aumentados, el control de los gasolinazos, etcétera, 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 etcétera. Y estaremos en la panacea del mundo bonito de una cuarta transformación que nos han vendido, si quieres así como un cuento rosa, para este México. Si no sucede así, pues no sé qué camino tengamos que tomar después de haber aceptado como mexicanos, con votos el 1 de julio, votarle más de 30 millones de mexicanos a ese proyecto. Ciérrale, Coco. No, pues mira, yo diría que va a ser una semana de fiesta. López Obrador, por primera vez después de mucho rato, va a entrar por la puerta grande al Congreso. Eso es muy importante, es un símbolo. No va a entrar por la puerta de atrás, no va a entrar impugnado en una elección como la de Calderón, Peña, etcétera, etcétera, etcétera. Revísalos. La única elección aceptada de resultados en esos tiempos fue la de Fox. Sí. De ahí en adelante todos los presidentes han llegado por la puerta trasera, impugnados. Con ahora broncas. No, con broncas. Ahora entra por la puerta grande nuestro próximo presidente. Es un rito, un símbolo de poder que tiene el aval de 30 millones o más de mexicanos, de ciudadanos mexicanos. Después hay otra gran fiesta. Bueno, en el Congreso hay que esperar su discurso, pues este va a ser un discurso para los símbolos de poder, para los órganos de poder del Estado mexicano, el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Y luego va al Palacio Nacional a dar un discurso a su base social. Será otro tipo de discurso, pero los tenemos que interpretar los dos y eso nos va a perfilar muchas cosas. Es una gran fiesta, es una ruptura, un punto de inflexión en la historia de este país. Yo estoy seguro que va a ser para bien, pero todos esos proyectos tienen altibajos, tienen problemas, tienen obstáculos, bueno, hay que construir la solución a esos problemas. Y entonces día a día iremos construyendo ese nuevo proyecto de nación. Yo tengo un gran optimismo. Todo lo que señalé son retos. Y los retos son para enfrentarlos y resolverlos. Claro. Entonces yo diría, preparémonos y disfrutemos los que compartimos ese proyecto para estar de fiesta todo diciembre y luego vienen las navidades. Y algo muy importante, cumplo años el 24 de diciembre. Pues sí, sí. Casi es fiesta nacional también, ¿no? Entonces ya en enero, diría yo, se vendrán los nombramientos, los acomodamientos, veremos las cuestiones adjetivas, o sea, cómo se van haciendo las cosas. Y pues vamos para adelante. Este país es más grande que sus problemas, que sus detractores, que los extremismos de izquierda y de derecha, para llamarles de alguna manera. Y creo que todos los mexicanos queremos generar consensos. Pues, a nadie nos gusta el conflicto, solo al que los beneficia, ¿no? Claro, claro. Yo creo que será un largo proceso de aprendizaje, pero pues nadie nació sabiendo, ¿no? Pues tenemos que ser también tolerantes, tener tranquilidad en esto, para que se vaya asentando el ejercicio de gobierno. Y al que no le guste, pues yo no le voy a decir lo que dijo Paco Ignacio Taibo, que me parece una barbajanería, pero bueno, pues que se prepare para construir su opción y dentro de 3 años nos vemos en la próxima elección, ¿no? Pues a ver qué va pasando. Gracias, dice Jorge Emilio, que felicidades, Coco, eres la estrella. Gracias, Jorge. Igual a Juan Manuel Dóñez Noriega,
Instalación de puertas automáticas, Gabañillas, gracias. Josué Cifuentes Mendoza, gracias. Jebu, gracias. Rigo Huerta, un abrazo. Solución esa, gracias. Raúl González, buenas tardes. Jorge Emilio, gracias. Jorge Eduardo Cuitunyek, gracias. Verónica Palafox, gracias. Fernando Oa, gracias. David Suani, un abrazo, Suani. Leo Armenta, un abrazo, señor. Buenas tardes. Raúl Ruiz, maestrazo. Fernando Díaz Santana. Ándale, Fernando Díaz Santana Martínez. Un saludote, don Fernando. Sergio Sotelo, buena tarde, Lic. Taquito Taquechito, pues ya sabes de quién me refiero. Juan Guerrero, sí, Juan Guerrero, su nombre está en Marte, en la nave que llegó a Marte, que acaba de llegar a Marte, que está tomando imágenes de allá. El nombre del compañero Juan Guerrero, chihuahuense, juarense él, trabaja allá en una de las líneas, esas muchas líneas de la NASA. Su nombre está allá en la nave que llegó a Marte. Un abrazo, Juan Guerrero, allá California, donde andas. Doc Iván Yates, gracias por vernos, igual a César Ruiz, Liliana Tapia, Alonso Quesada, gracias. Raúl Lara, gracias allá Monterrey. Juan Torres Estrada, gracias, buenas tardes. Dani Varela Terrazas, gracias. Claudia Velázquez, Fernando Méndez Álvarez, señor, buenas tardes. Gutiérrez, Oscar Gutiérrez Alcántara, don Oscar. Pepe Mota, José Pepe, gracias, buenas tardes a todos ustedes. A ti también, Coco, muchas gracias. Joaquín Meraz Águila, Javier Arce, Carlos Lomelí, Diana Villalobos. Gracias a todos ustedes. Gracias, Coco. Un abrazote, señor. Pepe, al contrario, qué gusto estar de nuevo contigo. Ahí tú me avisas cuando suspendes para festejar mi cumpleaños. Estamos en contacto. Un abrazo. Estamos en contacto. Transmitimos desde Ciudad Juárez, aquí en las instalaciones de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez. Nos llamamos Señal Liberta y este es el programa La Pistola. Alex Castillo está en los controles técnicos y su servidor en la conducción de este programa. Muy buena tarde. Hasta luego.